Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen empalme. Soy Vita Rip y me encuentro con vosotros como presentadora de Chaos TV. Hoy estamos en el puerto, donde en la tienda K Botánico tiene lugar el megatorneo fin de verano, en el que 22 aspirantes se pelean por el título del Top 8. Para los no conocedores de este juego, Magic the Gathering, o como es en español, Magic el Encuentro, vulgarmente conocido como Magic, fue creado en 1993 por el matemático Richard Garfield, el cual no tiene nada que ver con el famoso menino naranja amante de la lasaña, lo hemos comprobado, y comercializado por la empresa Wizard of the Coast. Magic está catalogado como uno de los juegos más complejos de cartas, a la par que como uno de los juegos de cartas coleccionables más modernos. Consta con más de 6 millones de adeptos distribuidos por más de 52 países, entre los que ellos consta España. Representa una batalla entre poderosos magos, en los que los jugadores por turnos irán invocando a través de hechizos, criaturas y monstruos. Este juego se inspira de forma notable en el juego de rol basado en el medievo de Dragones y Mazmorras, con la única diferencia que el lápiz y el papel son reemplazados por cartas, y cuyas reglas son muchísimo más complejas. De hecho, Magic está catalogado como uno de los juegos más complejos de cartas. Ahora, sin más dilación, paso a mi compañero Chicho Boy. ¿Listo? Aquí sí voy para Chaos TV. Estoy con Saray, la dueña de la tienda del K Botánico, y pues, quería hacer unas preguntas para que la gente conozca la tienda y demás. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva la tienda abierta? Aproximadamente 10 meses, desde noviembre, así, realizando torneos desde siempre. ¿Existen los torneos al mismo tiempo que ahorita la tienda? Sí. ¿Qué tipo de torneos tenéis por aquí? Pues lo más que hacemos son torneos de Magic, pero ahora vamos a empezar con Warhammer, hacemos también partidas de rol, todo lo que la gente quiera jugar, se juega. ¿Algún torneo específico donde quieras hablar de la conozca y demás? Pues la próxima semana, aparte de los Fridays todos los viernes, la próxima semana tenemos el Magic Celebrate, que están todos invitados, es gratuito, y estaremos todo el día organizando torneos pequeños, etc. Bueno, ¿hay algún tipo de máximo? Mínimo para rankear son 8, o sea, a partir de ahí ya todo lo que queremos la tienda. ¿Hay algún tipo de tarjeta que sea necesaria para participar en el torneo? Sí, es el DCI, que lo rellenas con tus datos simplemente y ya con esta tarjeta puedes jugar todo. Perfecto. Y ya para acabar, puedes enseñar los horarios de la tienda para que la gente sepa cuándo pueden venir y demás. De lunes a viernes, de 9:30 a 1 y de 5 a 8. Y los sábados, como siempre se hacen torneos, abrimos a las 10, pero hasta lo que dure el torneo. Bueno chicos, ya sabéis, si queréis participar en algún torneo o queréis enterarnos sobre el tema del mundo de Magic, esta tienda es muy buena para ello, yo os la recomiendo. Y bueno, hasta aquí ha sido todo, desde el K Botánico a Chaos TV. Muchas gracias, y muchas gracias a él, y esperamos que tengáis mucha suerte. Hola, buenas. Estamos acá aquí con Aitami, que es uno de los jueces que ha arbitrado el torneo, y estamos aquí para hacerle unas preguntas. Lo primero, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder ser? Magic no pide ningún requisito mínimo para poder ser juez. Lo único que tiene que estar motivado, tiene que gustarte el juego, gustarte arbitrar, y luego sí te va a pedir, para certificarte como árbitro, te va a pedir que realices un examen, que hagas una entrevista con un árbitro del nivel superior y que él te acredite cómo te pegas. La segunda pregunta va sobre las reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas del juego? Pues las reglas básicas del juego, el juego consiste en intercambiar unos hechizos identificados por las cartas. Con esos hechizos se intenta reducir la vida del oponente a 0, de 20 a 0. Eso se hace construyendo un mazo de al menos 60 cartas que los jugadores traen al torneo, y en ese torneo compiten durante varias rondas, a 0 unos a otros, para ganar las partidas. Si tiene una Hani de Javi. La tercera pregunta sería sobre el tipo de puntuaje que tiene cada torneo. Si es distinto en cada modo de juego o si es... Los torneos, hay dos tipos de torneos que son los más usuales. Uno es el torneo suizo, que es el que acabamos de hacer aquí, que consta de
X rondas, dependiendo de los jugadores que haya, más jugadores, más rondas. Y todos los jugadores juegan todas las rondas. Luego se contabilizan las rondas que han ganado cada jugador por 3 puntos, las rondas que han empatado por 1, las rondas que ha perdido por 0. El mayor puntaje que tenga al final gana el torneo. Y el otro tipo de torneo es eliminatoria directa. Se juega una partida de 2 jugadores y el que pierda abandona el torneo que gane continúa. Y la última pregunta viene en 2 partes. La primera sería las trampas más usuales que tiene el juego, sobre todo intencionadas. El tema es que nosotros Es bastante gracioso. La trampa más usual es intentar colocarte la baraja para que te salga cuando robes, te salga una mano buena con la que ganar en pocos turnos, o una mano que permita no jugar al oponente, entonces tú tendrías ventaja. O robar cartas adicionales, puesto que el juego depende de los hechizos que tú tengas en la mano, que vayas robando por turno. Cuantas más cartas tengas en la mano, más posibilidades tienes de conseguir ventaja. Vale, la segunda parte de la pregunta es la que nos estamos preguntando todos. ¿Cuál es la trampa más cantada que hayas visto, la más graciosa? La trampa más cantada creo que es bastante fácil. Jugando, los mazos son de 60 cartas. Se permiten hasta 4 repeticiones de la misma carta, así que la estadística influye bastante. Al llevar 4, 3, 2 o una carta influye muchísimo sobre la estadística de robar esa carta. Un jugador que necesita una carta en concreto, de la que solo lleva una en el mazo, busca en su biblioteca por efecto de otra carta, la coloca descaradamente en la parte superior, no permite cortar a su oponente y la pone hacia acá. El árbitro para la partida y le dice: mire, lo siento, tiene que irse del torneo porque está haciendo trampas. No, yo no estoy haciendo trampas, porque está haciendo trampas, tranquilo usted, no ha pasado nada, tal. Dice: ¿qué te juegas? El árbitro le dijo: ¿qué te juegas a que esta carta es tal? Si quieres, le damos la vuelta y quedas como un mentiroso, o si quieres, recoge el mazo y te vas a tu casa. El pibe cogió el mazo y se quedó a su casa tratando de entender que aquello no tenía solución ya. Entonces esa fue... Hasta ahí sería la entrevista. cada 2 puntos de año que te hagan chupito.